Buenas noches, compañeros del curso de Lógica Jurídica del tercer semestre, sección A, del Centro Universitario de Occidente. Es para mí un gusto saludarles nuevamente. Eh, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 5, que se denomina conflictos de oposición contradictoria. Quiero siempre hacer un comentario previo a desarrollar los contenidos para indicar que las leyes eh, son hechas por hombres, que dentro de el aspecto técnico jurídico, pues no existe perfección. Eh, los ordenamientos jurídicos son complejos, esa complejidad hace y obedece a ello que muchas veces existan precisamente esas contradicciones dentro de la misma ley. Entonces, por eso el estudiante se preguntará por qué nosotros estudiamos los conflictos de oposición contradictoria en las leyes. Se entiende esto porque las leyes no son creadas, no son legisladas todas a una sola vez. Hay leyes que datan de 1964, de 1965, de 1944. Los años en que las leyes entran en vigencia varían, porque las circunstancias en materia de fuentes reales también varían, porque la sociedad cambia constantemente y el legislador se ve en la obligación de modificar las leyes, algunas veces de derogar, de abrogar, que son términos que ustedes ya conocen. Y entonces eso en un momento determinado genera conflictos de oposición entre normas que parecieran ser contradictorias o que de hecho lo son. El objeto entonces de esta unidad de conflictos de oposición contradictoria precisamente trata de explicar y de dilucidar cómo se resuelven esos conflictos de oposición contradictoria. A lo largo de su carrera y de su profesión de abogados y abogadas, ustedes van a encontrar normas que generan confusión, normas que se contradicen y que en un momento determinado el abogado y la abogada deben saber cómo se resuelven. Por esa razón, nuestra unidad se denomina conflictos de oposición contradictoria. Aquí encontramos conflictos que se dan entre normas jurídicas que proceden de una misma fuente. Entonces tenemos, normas de leyes escritas. Tenemos el Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, tenemos la Ley de lo Contencioso Administrativo, tenemos todas las leyes ordinarias que ustedes conocen en el sistema jurídico guatemalteco. Todas, entiéndase, leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, todas estas son leyes escritas. Pero también existen las normas jurisprudenciales. Más adelante veremos realmente a qué se refieren esas normas jurisprudenciales, que son básicamente surgen de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia. Pero también existen normas consuetudinarias. El término consuetudinario se refiere a la costumbre. Hay un término que recuerdo todavía porque ya no se utiliza mucho, que es la consuetua seu necessitatis, es decir, que la costumbre se vuelve ley. Entonces por eso acá hablamos de normas consuetudinarias, la consuetua seu necessitatis, y que se refiere al derecho maya. Pero fíjese bien, estamos hablando del derecho maya, que es un calificativo especial para los grupos étnicos originarios de Guatemala y de Mesoamérica. En este caso concreto, Guatemala. Pero también las normas basadas en la tradición. La tradición no precisamente están vinculadas con el derecho maya. Es parecido, pero no es lo mismo, basado en el derecho, en la tradición.
Entonces, cuando ya entramos a analizar los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho escrito, eso significa que no podemos hacer una comparación de contradicciones entre normas escritas con normas, bueno, para no confundir, y no quiero ahondar más en otras comparaciones porque las haré en su momento, entonces voy a decir que es entre normas de derecho escrito. Entonces, cuando son contradicciones entre normas de derecho escrito, debemos distinguir según se trate. Aquí tenemos una clasificación. Y en primer lugar es de diferente jerarquía. Hay normas, las dos son de carácter escrito, pero son de diferente jerarquía. Es decir, que estamos hablando de una norma constitucional versus una norma ordinaria. Estamos hablando de una ley versus un reglamento. Entonces, cuando sucede el conflicto de oposición contradictoria entre normas de derecho escrito, pero por la jerarquía, entonces en este caso se aplica la norma de mayor jerarquía. Dicho de otra manera, entre la oposición contradictoria entre una norma del Código Civil con la Constitución, se va a aplicar la de la Constitución. Si nosotros encontramos una contradicción entre una norma del Código Penal y una de la Constitución, se va a utilizar la de la Constitución. Es decir, que si en el Código Penal dice que se aplicará la pena de muerte a las personas, que no se le aplicará la pena de muerte a las personas mayores de 60 años, y en la Constitución dice que no se aplicará la pena de muerte a las personas mayores de 70 años, pues entonces en este caso se debe buscar la norma de mayor jerarquía. Pero tratándose de derecho penal, también debemos considerar que ahí se aplica la norma indubio pro reo, la norma que favorezca al reo. Pero la regla es que se aplica la de mayor jerarquía. Ahora, cuando tenemos dos normas de igual jerarquía, Código Penal versus Ley de Violencia contra la Mujer, entonces se aplica la ley posterior, ¿sí? Que deroga a la anterior, es decir, que una ley posterior deroga a una anterior. En este caso estamos hablando de que los beneficios o las penas o la protección que se encuentra en relación a la mujer en la Ley de Violencia contra la Mujer tiene prioridad en relación al Código Penal por ser ley posterior al Código Penal. En cuanto a las normas de igual tiempo, es decir, cuando las normas son de igual tiempo, estoy hablando del Código Penal dentro de sus propias normas, que pueda surgir en un mismo tiempo, por ejemplo, también la ley de redención de penas, por ejemplo. Entonces se aplican las leyes especiales sobre las leyes generales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos delitos relacionados con el medio ambiente o el ambiente, por ejemplo. Entonces, la ley especial relacionada con el ambiente se aplica en prevalencia sobre las leyes generales que contenga, por ejemplo, el Código Penal. Entonces, en este caso prevalece la ley especial. Y si aún así no se resuelve, entonces el juez, de acuerdo a su criterio y al caso concreto, aplicará la norma que permite sobre la que prohíbe. Ojo, pongamos atención a esto. Si aún así no se resuelve, porque aquí tenemos una regla. Tenemos una regla relacionada a la jerarquía, de diferente jerarquía, de igual jerarquía, de igual tiempo. De diferente jerarquía, la de mayor jerarquía. De igual jerarquía, la ley posterior deroga la ley anterior. De igual tiempo, las especiales prevalecen sobre las generales. Pero si aún así no se resuelve, entonces el juez, de acuerdo a su criterio y al caso concreto, resolverá la norma que permite sobre la norma que prohíbe. Es decir, se preferirá la norma que permite
en contra de la norma que prohíbe, toda vez que los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución tienen siempre prevalencia sobre la libertad, sobre el permitir, que en contrario al prohibir o al limitar. Por otro lado, tenemos los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho jurisprudencial. Aquí la diferencia está en lo siguiente. Anteriormente hablamos de normas de carácter escrito. Aquí hablamos de normas de derecho jurisprudencial. Primero establezcamos dónde están esas normas de derecho jurisprudencial. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la primera pregunta. Entonces, la jurisprudencia son fallos consecutivos dictados en un mismo sentido y en casos similares. Repito, la jurisprudencia son fallos consecutivos dictados en un mismo sentido y en casos similares. Hay una clasificación en nuestra Constitución y establece que cuando son fallos de la Corte Suprema de Justicia, para que cause o para que se provoque la jurisprudencia, deben existir 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia consecutivos en un mismo sentido y en casos similares. Ahí estamos creando jurisprudencia. En el caso de la Corte de Constitucionalidad deben haber 3 fallos. Siempre serán consecutivos en un mismo sentido y en casos similares. Acá nuestro autor del documento que utilizamos de lógica jurídica nos explica que en el caso anterior no es posible que existan normas contradictorias de tipo jurisprudencial, porque si hubiese alguno que no es igual, no estaríamos hablando de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque dice que deben ser similares. Similares quiere decir iguales. En el momento en el que uno de los fallos ya no es similar a los anteriores, entonces ya no es jurisprudencia. De esa manera quiero comentarles que en materia de jurisprudencia, en realidad se complica un poco la comprensión, porque se estima que si la Corte Suprema de Justicia, que está actualmente, ha emitido ya 5 fallos consecutivos en un mismo sentido y en casos similares, por ejemplo, hablando de la prescripción, entonces se va a entender que son iguales los 5 fallos. Y que si uno de ellos no lo fuera, entonces no produce jurisprudencia. Sería contradictoria. No sería contradictoria porque no entraría en el juego de la jurisprudencia. Simplemente esa última aplicación o norma no sería jurisprudencia. Aquí debemos de reconocer y observar que estamos hablando de jurisprudencia. Pero la observación que les quiero hacer es la siguiente. Ninguna ley prohíbe que la misma Corte Suprema de Justicia se aparte de su propia jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma Corte Suprema de Justicia puede llevar 5 fallos y haber generado jurisprudencia. Pero vamos a suponer que en el 6 sigue haciendo lo mismo, que en el 7 también, pero que en el 8 decide cambiar su jurisprudencia. La pregunta sería, ¿por qué decide cambiar su jurisprudencia? ¿Un nuevo razonamiento? ¿Una nueva interpretación? ¿El reconocimiento de haberse cometido un error con anterioridad? Recordemos que los magistrados son seres humanos y tendríamos que tomar como una situación normal o humana que se equivocan, y si ellos reconocieron su equivocación en estos fallos que cometieron y enmiendan la plana dictando una sentencia en un sentido distinto, entonces dejaría de ser jurisprudencia. Aquellos 5, 6, 7 fallos que dictaron anteriormente dejarían de ser jurisprudencia. Pero lo importante no es tanto eso. Lo importante es que no existe como consecuencia oposición contradictoria entre los fallos. No existe.
Entre ellos, para que sean jurisprudencia, no debe existir oposición. No hay, no se da. En el momento en el que ya se dicta de otra manera o de forma diferente el fallo, deja de ser jurisprudencia, se rompe la línea de la jurisprudencia. Y lo mismo sucedería con la Corte de Constitucionalidad. Es decir, insisto y repito, si la Corte mantiene todos sus fallos en el mismo sentido, no los cambia, ni esta Corte ni la siguiente Corte, estamos hablando de jurisprudencia. Y si hablamos de jurisprudencia, quiere decir que todos los fallos han sido similares. Y si todos los fallos han sido similares, entonces no hay contradicción. Por lo tanto, no existiría conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho jurisprudencial. Espero que haya quedado clara esta exposición relacionada con la oposición contradictoria entre normas de derecho jurisprudencial. Y cuando digo normas es porque los fallos son normas. Luego veremos a continuación los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho consuetudinario. Ya dije que la consensus una necessitatis es la costumbre y el derecho consuetudinario es literalmente sinónimo de costumbre. En este caso debemos mencionar dos elementos que concurren para que la norma sea de carácter consuetudinario. Es decir, vamos a aceptar que existe el derecho consuetudinario, vamos a aceptar que existe la costumbre, pero para que la aceptemos debemos primero reconocer que tiene dos elementos. Estos dos elementos son el objetivo y el subjetivo. En el objetivo dice que se refiere al uso constante de una determinada regla de conducta sin estar escrita ni jurisprudencial. Estamos hablando de una regla de conducta que la sociedad, el grupo social, practica constantemente, porque dice uso constante de una regla de conducta. ¿Sí? Bueno, entonces esa regla de conducta es utilizada constantemente. Pero la parte subjetiva de esa conducta constante, de esa regla de conducta usada constantemente, es la parte subjetiva. Y la parte subjetiva es la aceptación por parte de la colectividad. Esto creo que es importante porque es muy interesante reconocer cómo un grupo social, sin discutir tanto, sin debatir tanto como sucede, por ejemplo, en el legislativo, aceptan, por ejemplo, la forma de medir los terrenos y reconocer a su propietario, de solicitar permiso para canalizar agua de un ojo de agua y llevarlo a un sembradío en una parte baja. Cuando hablo de esto es porque esto es frecuente y sucede en las comunidades guatemaltecas. El agua es vital para cualquier circunstancia y entonces en las comunidades muchas veces dicen, por ejemplo, si ustedes nos dan permiso para llevar agua de este ojo de agua a nuestros sembrados, nosotros les vamos a dar, por ejemplo, una parte de un terreno, un porcentaje de la cosecha, les vamos a dar una cuota mensual o les vamos a dar el mantenimiento del conducto de agua. Es decir, que se ha acostumbrado a hacer de esa manera durante años, lo han hecho los abuelos, los papás, los hijos, y entonces resulta que en un momento determinado no hay que hacer escritura pública, no hay que ir al juzgado, ¿sí? Y eso se vuelve una costumbre. A esa costumbre es cuando nosotros decimos que tiene dos elementos. El objetivo que es la forma de negociarlo, la forma de tratar esos asuntos. Y el subjetivo es que estén de acuerdo siempre y en su totalidad las personas que entran en el negocio jurídico. Ahora, aquí también nuestro autor nos explica que no es posible que se dé en este tipo el conflicto de oposición contradictoria. ¿Por qué? Porque no existe contradicción entre las personas que
que conforman el grupo social. No hay, porque no habría contradicción, oposición contradictoria cuando una parte del grupo lo realiza de una manera y otra parte lo realiza de otra manera diferente. Habría oposición cuando un año lo hacen de una manera y al siguiente año lo hacen de manera distinta. No, acá hay una constante. Por eso dice el uso constante. Hay una constante porque siempre se hace de esa forma. Constante, ese es el significado, que todo el tiempo se hace de la misma forma. Y la aceptación, que es voluntad. La aceptación es sinónimo de voluntad. Y como consecuencia, no hay contradicción, no hay oposición. Aquí no es posible que se dé este tipo de conflicto de oposición porque están de acuerdo las partes que intervienen en la creación de la norma, porque ya dijimos que la costumbre también tiene normas. Las normas no son solo de carácter escrito, tal y como lo acabamos de ver. Entonces, a continuación tenemos los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho maya. Pero quiero aclarar que no es lo mismo la costumbre con el derecho maya. Son dos cosas distintas, porque la costumbre se puede dar entre grupos que no sean mayas. Pueden ser garífunas, xincas, mayas y ladinos. La costumbre es posible aplicarla a cualquiera de todos los grupos, en tanto que el derecho maya es específico de los grupos originarios que pueden ser mam, quiché, Sutujil, todos los grupos que son directamente descendientes mayas. Estas normas se basan en la tradición, ojo, pero la tradición no es igual a la costumbre tampoco. Entonces debemos tener cuidado de distinguir la diferencia entre costumbre y tradición. Dice, y al igual que en la costumbre no se da la contradicción, y tratándose de normas individualizadas, no es posible la contradicción. Lo que sí es cierto es que hay un elemento común entre la costumbre y el derecho maya, es el consenso, es el consentimiento. Y como consecuencia, si hay consentimiento, no hay contradicción, no hay oposición. Por otro lado, tenemos los conflictos intersistemáticos de oposición contradictoria de normas. Aquí el término cambia y se refiere a intersistemático, y entonces eso quiere decir que estamos hablando entre normas, ¿sí? Entre normas de la misma categoría. Entonces, por ejemplo, si existe conflicto entre normas escritas y normas consuetudinarias, entonces prevalece lo escrito. Porque recordemos que las consuetudinarias son aceptadas por el grupo social, pero no están escritas. Y por otro lado, porque la ley del organismo judicial en el artículo 20 establece claramente que cuando se den conflicto entre normas escritas y normas consuetudinarias, van a prevalecer las primeras. A continuación veremos los conflictos entre el derecho estatal y el derecho maya. Muy parecido al anterior, prevalece la que sea mejor para la convivencia de la comunidad de que se trate. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos una constitución política de la República, un código civil, pero de acuerdo al derecho maya hay conflictos que no se han logrado resolver, aunque se le está dando, digamos que una participación directa al derecho maya, inclusive a la costumbre, y es el caso, por ejemplo, de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, que ellos tienen conflictos de esta naturaleza, y se ha buscado, y precisamente por eso no se ha logrado todavía resolver ese conflicto, porque se está buscando que prevalezca la norma que sea mejor para la convivencia de la comunidad de que se trata. Entonces, este conflicto, por supuesto, es muy antiguo, pero no se les está imponiendo la norma estatal, no, se les está permitiendo con mucha flexibilidad el derecho maya, que en este caso es el que ellos están proponiendo. Y estas normas o estas propuestas se aplicarán siempre que no vaya en contra de los derechos humanos. Es decir, si es el derecho maya el que va a prevalecer en este caso,
que no vaya en contra de los derechos humanos. Y si finalmente fuera la norma aplicable, la del derecho estatal, de igual manera que no vaya en contra de los derechos humanos. Ahora bien, aquí en Santa Catarina, por ejemplo, se permite que se aplique precisamente este término del derecho maya porque los dos grupos pertenecen a los grupos mayas. ¿Pero por qué? Porque si una de las partes de la relación jurídica no corresponde a la comunidad, entonces va a prevalecer el derecho estatal. Es decir, que si aquí fuera, en este caso, un grupo maya y un grupo, por ejemplo, xinca, entonces ya no se permitiría que prevalezca el derecho maya y tampoco el derecho xinca. Tendría que ser el derecho estatal. A eso quiero que observemos, por favor. De tal manera que si ambas partes de la relación jurídica pertenecen a la misma comunidad, observaremos la norma que mejor se adapte a la convivencia de la comunidad y que no esté en contra de los derechos humanos, que es lo que acabamos de explicar. Estos temas realmente son interesantes porque tenemos ejemplos vivos en este momento y en las leyes. Ahora veremos los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho interno y de derecho internacional. Ahora fíjense bien, estamos hablando del derecho interno que se refiere a la Constitución, a las leyes ordinarias, a sus reglamentos, a toda la normativa interna de Guatemala. Y al derecho internacional, porque recordemos que en el mundo no vivimos aislados y como consecuencia tenemos relaciones internacionales en las que entran en juego normas de derecho internacional, pero que en un momento determinado pueden entrar en oposición contradictoria ambas, la de derecho interno con la de derecho internacional. ¿Y cómo se resuelve o cómo se plantea la solución? En el conflicto entre normas de derecho interno y normas de derecho internacional, prevalecen las normas de derecho interno. Ese es el principio. El principio es que en conflicto de normas de derecho interno y normas de derecho internacional va a prevalecer el derecho interno, porque tiene su base en la Constitución en cuanto entra en la defensa de los intereses nacionales. Y por otro lado, entonces, esta norma de la prevalencia de las normas de derecho interno tiene su excepción. Como hemos dicho siempre, toda regla tiene su excepción. Y en este caso, la excepción la encontramos en el artículo 46 de la Constitución. Si la tienen a la mano, pues tómenla, vean el artículo 46 de la Constitución. Podrán observar ustedes ahí la redacción de ese artículo que establece que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Fíjense bien, aquí dijimos que tiene prevalencia el derecho interno y aquí estamos diciendo que los convenios y tratados internacionales, pero exclusivamente en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones, pero ojo, aceptados y ratificados. Esto debe probarse también. Por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esta excepción la debemos manejar con mucho cuidado, toda vez que se ha manejado mal y hasta se ha pretendido manipular en algunas ocasiones para hacer creer que el derecho internacional, fíjense, el derecho internacional tiene prevalencia sobre el derecho interno. No es cierto, no es cierto. Solamente se refiere a los derechos humanos, los tratados y convenios y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala. De lo contrario, las normas de derecho interno prevalecen sobre el derecho internacional. Y acá dice que cuando habla de esa preeminencia en materia de derechos humanos, que los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala
tienen preeminencia sobre el derecho interno, no se refiere a la Constitución Política de la República. Es decir, sobre esos derechos que se encuentran regulados en leyes ordinarias, no los derechos humanos que se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala tampoco. Es solamente en materia de derechos humanos que tengan repercusión como leyes ordinarias a lo interno de nuestro país. Entonces acá, si ustedes observan, veremos que nuestra exposición de esta oportunidad está basada en los conflictos de oposición. Pero para hacer una síntesis, esos conflictos de oposición se dan en distintos niveles, en distintos ámbitos. Y para recopilar o para recapitular, esas oposiciones contradictorias se dan en leyes escritas, se dan en normas jurisprudenciales, se dan en normas consuetudinarias. Ahora bien, cuando son entre normas de derecho escrito, hay normas de derecho escrito de diferente jerarquía, de igual jerarquía y de igual tiempo. De diferente jerarquía, la de mayor jerarquía. De igual jerarquía, la posterior de lo a la anterior. De igual tiempo, la especial sobre la general. ¿Sí? Y luego tenemos los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho jurisprudencial. Aquí abandonamos lo escrito y nos fuimos a lo jurisprudencial. Claro que están por escrito en los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, pero no están calificadas o clasificadas así, porque son fallos que aunque están escritos, se les denomina jurisprudencia, y por eso los denominamos acá jurisprudenciales. En este caso, ya dijimos que no es posible que exista contradicción, porque entonces deja de existir la jurisprudencia. Por otro lado, tenemos los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho consuetudinario, porque recordemos de que en el derecho consuetudinario, pues las costumbres van a variar también de región a región, pero ya dijimos que en primer lugar debemos reconocer dos aspectos: el objetivo, que es el uso constante de esas reglas de conducta, y el subjetivo, que es la aceptación del uso constante de esas reglas. Aquí no hay contradicción porque hay consenso. Por otro lado, vimos los conflictos de las normas de derecho maya, que no son las consuetudinarias, y que se basan en la tradición, al igual que en la costumbre, no se da la contradicción, por el elemento común de la aceptación o el consenso. Y los intersistemáticos, que es entre leyes o dentro de las mismas leyes. Y entonces encontramos que entre normas escritas y consuetudinarias prevalece lo escrito, que entre derecho estatal y derecho maya, la que sea mejor para la convivencia de la comunidad. Esto siempre que no vaya en contra de los derechos humanos, y cuando una de las partes nos pertenezca a la comunidad, entonces va a prevalecer el derecho estatal, que es el que tenemos acá. Y finalmente, si ambas partes de la relación jurídica pertenecen a la misma comunidad, siempre que se adapte a la convivencia de la comunidad. En cuanto a los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho interno e internacional, pues ya vimos que prevalecen las de derecho interno, y que el artículo 46 de la Constitución establece que en materia de derechos humanos los tratados y las convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Pero el derecho, cuando habla del derecho interno, no está hablando de la Constitución. Así es pues, mis distinguidos amigos estudiantes, que con esto damos por agotado el punto de la unidad 5, que se refiere a los conflictos de oposición contradictoria. Les he venido recomendando que ya tenemos pocos días de clases, y entonces muy seguramente en breve platicaré con la presidenta de su clase para dejarles un trabajo más y agotar los puntos que estamos manejando para tener zona. Entonces, todos esos trabajos se van a realizar, los que quedan,
por el sistema Classroom, que ya sabemos que es el único sistema que debemos utilizar. Así es de que les deseo buena noche y hasta la próxima semana, que de hecho es el lunes que ya tenemos examen. Estén atentos a la información de la forma en que se realizará el examen y se lo haré llegar a la presidenta de su clase. Hasta luego.